Abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 14. Qué hermoso sentir la presencia de papá, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Juan capítulo 14. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vamos al versículo 4 y dice: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9 dice: y Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Padre, te damos gracias, papá, esta mañana, Señor, este día. Gracias por tu presencia, papá, en medio de este lugar, en medio de cada hogar, Señor. Que seas tú moviéndote, papá. Que sea tu presencia, papá, moviéndose, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Reta esta mañana, impulsa, papá, nuestras vidas, papá. Y que pueda, papá, extraerlo de tu corazón, Señor. Lo que tienes, papá, este día para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y mientras se sienta, dile al que tienes al lado: levántate. Vamos, díselo más fuerte: levántate. Dios en esta semana ponía fuertemente esta palabra, porque siento que es tiempo de que cada uno de ustedes vuele alto. No digo que se vaya de este lugar o de este mundo, pero estamos diseñados para volar o habitar en las alturas. Dile al que tienes al lado: estás diseñado para habitar en las alturas. Es cuestión de creer, iglesia. Es cuestión que nos levantemos. Dios necesita una iglesia que esté despierta. Dios necesita una iglesia que se levante. Dios no ocupa una iglesia estática sin hacer nada. Dios ocupa una iglesia que se atreva a levantarse. Dile que tienes al lado: te tienes que levantar. Vienen proyectos para esta casa y ocupamos que la iglesia se levante en este tiempo, porque queremos que la cosecha va a ser grande. Queremos que lo que Dios trae en este tiempo para esta casa es grande y ocupa de cada uno de nosotros. Ocupa del cuerpo de la iglesia para que establezca reino, porque fuimos diseñados para establecer reino, ¿no, iglesia? Fuimos diseñados para traer el reino en medio donde nosotros estemos, pero solamente lo hace alguien que se levanta y acude a la voz de Dios. Y esta parte que nos encontramos en Juan capítulo 14 tiene ciertos elementos importantes que quiero establecer en esta mañana. Cuestiones: ¿por qué no se levanta un corazón o una persona? Porque se encuentra preocupado o en la aflicción, o como dice aquí: no se turbe vuestro corazón.
Dile al que tienes al lado, no se turben vuestro corazón. Vamos a decir, no se turbe. Esta expresión de turbar es hacer que alguien se salga de balance. El turbar en alguien es que te traiga inestabilidad y no puedas seguir avanzando. Lo primero que expresa Jesús en esta parte, le dice, no se turbe vuestro corazón. Y es importante que aquel que se levante no esté turbado, porque si estás turbado va a provocar que aquello que lo turbó, que lo movió, que lo destabilizó, lo saque de balance, lo saque de línea o lo saque del camino. Vemos la expresión de Felipe que le dice, Jesús le dice en el versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Aquel que tiene un encuentro con Jesús sabe a dónde va y sabe cuál es el camino. En discipulado te lo dirían, sabes que empiezas con identidad, pero sabes que tienes un destino. Cuando tú te encuentras con Jesús, planta eso en tu corazón, porque te empieza a mostrar y en esa parte de conocer, te empieza a mostrar lo que hay en su corazón y te da la dirección a donde quieras, a donde Él va y que tú tienes que ir. En lo natural no a cualquiera le dirías a dónde vas. A mí de repente en el trabajo, como me muevo en las agencias, de repente sale uno y me dice, ¿a dónde vas? Digo, pues a donde tenga que ir, porque no a cualquiera le dices a dónde vas. Por ejemplo, mi esposa si me marca y me dice, oye, en el horario laboral, te escucho que vas en el carro. Le digo, mi amor, es que voy a X lugar. No a cualquiera le dices el lugar que vas. Dile que tienes al lado, no a cualquiera le dices el lugar que vas. Solamente le dices el lugar que vas a alguien que confías, que crees y que lo sientes cerca de tu corazón. No a cualquiera le dice a dónde vas. Entonces, cuando en nuestra vida vienen esas cosas que nos turban o aquellas cosas que nos cambian o nos sacan de balance o alteran nuestra situación, tomando tensa la circunstancia, tomando tensa la ocasión que estamos viviendo, va a provocar que yo me desvíe del camino de papá. Cuando tú te levantas debes de estar firme y decir, ¿sabes qué? De aquí no me voy a mover, hablando de la presencia de papá, pero sabiendo que en Él nos movemos a un lugar más alto. El levantar no es la acción nada más de decir, me voy a quedar en el mismo lugar. Y no hablo de lugar físico. Cuando te dicen en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Ocupo que te levantes. Es alguien que necesita que cambie de posición. Porque aquí Jesús le dice, ¿sabes qué? Que nada turbe tu corazón. Tienes que creer en el Padre, tienes que creer en mí. Porque si tú puedes creer, vas a saber cuál es el camino, vas a saber la dirección, el destino al cual vas a llegar. Y no vas a tener duda en tu corazón. Porque ciertamente cuando Dios habla, sí va a ser locura para aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Van a decir, por donde me quiere llevar Dios no es el camino correcto. Pero sabes, aquel que está pegado al corazón de papá sabe cuál es el camino. Sabe dónde va la dirección, hacia dónde va papá, hacia dónde va Jesús, y sabes que tienes que ir detrás de Él. El levantarse en la acción de cambiar de posición. Sino que ¿por qué dice Isaías? Creo que es capítulo 40, si no me equivoco, si me equivoqué y me corrigen después. Pero dice que nos dio alas de águila, porque quiere que habites en las alturas. No te quiere que te quedes en el mismo lugar para siempre, que te estaciones en el mismo lugar todos los días, sino Él quiere que vayas en continuo crecimiento. Dile al que tienes al lado, te tienes que levantar. Vamos, vuélvoselo a decir, te tienes que levantar. Cuando Dios te va a levantar, créeme que va a haber cosas que quieran ir en contra de tu vida, de tu situación. Pero nada debe de turbar tu corazón. Nada debe de modificar lo que Dios ha establecido en tu vida. ¿A cuántos una enfermedad de repente nos hace apagarnos, nos hace frenarnos o salirnos del camino? Porque sabemos cuál es el camino, ¿no?
Bueno, ¿quién sabe cuál es el camino? Pero a veces hay situaciones que turban nuestro corazón y me hace salirme del camino. Y era fiel a la iglesia, era fiel a los servicios, era fiel a cada cosa que se levantaba en el mover de Dios. Y una vez que algo vino y turbó mi corazón, turbó mi vida, hace que me salga de balance y que ya no siga en el camino y que se me olvide y le pueda decir como Felipe, ¿cuál es el camino? Si me lo muestra, no sé, enséñamelo. Cuando lo único que tenemos que tener claro es que el camino es Jesús. Y si quieres conocer del camino, tienes toda una palabra, tienes tantos libros en la Biblia para leer y que te enseñe cuál es el camino. Aquel que se levante, que sabe y conoce a nuestro Dios y sobre todo le cree a papá. Aquel que Dios levante es porque le creyó. El levantarse no está en nosotros, está en Dios. Pero la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Dios dispone que nos levante. Dios pone el querer en nosotros para levantarnos. Pero está en cada uno de nosotros tomar la decisión de levantarnos y seguir ese camino que Dios marcó. De repente Dios, como he dicho otras veces, Dios te va a llevar por valles, te va a llevar por montes, te va a llevar tal vez por áreas de tinieblas. Pero cuando Dios lo marca, créeme, te tienes que levantar y no dudar en tu corazón. Que aunque lo que veas naturalmente no turbe, no te desestabilices, no te quite el balance que Dios ha dado a tu vida. Porque cuando tú conoces y amas a Dios y estás cerca y crees en Él, haces de Dios tu centro. Diles que tienes al lado, haces a Dios tu centro. Y cuando está Dios o Jesús en el centro de tu vida, no va a haber nada que te pueda sacar de ahí. No va a haber nada que te pueda sacar del reino. Te puedes levantar en las alturas, pero nada te va a hacer caer. Porque estás en el centro, estás sobre la roca que es Jesús. Tienes que creerle a papá. ¿Cuántas cosas han venido a tu vida o Dios ha soltado palabra, pero por no creerle a Él, no te levantaste? Y en vez de causar una fe, una confianza, que tu fe se incrementara y no dudaras, dices, ¿cómo le hago? Abre la cartera, no tengo. Checas, no puedo. Pero si tú has querido en Él, sabemos que el que le cree se mueve en lo que no puede ver. Dile que tienes al lado, el que cree se mueve en lo que no puede ver. Créeme que si tu creer o tu fe está puesta en los recursos naturales, van a escasear. Pero si tu fe está puesta en aquel que es eterno, como dice su palabra, al alfa y al omega, al principio y al fin, al que no tiene un fin, al que es eterno, sabes que no se va a acabar lo que Dios te dijo, y que Dios no se va a detener, no se va a frenar para hacer lo que había dicho de tu corazón y lo que había dicho de ti. Pero gente camina en la tierra pensando con una identidad incorrecta, porque no le creyó a Dios. Y a causa que no le creyó, sigue pensando de la misma manera, sigue actuando de la misma manera, causando dudas en su corazón. Y cada viento y cada marea o cada viento fuerte que golpea su vida lo hace caer. Pero aquel que permanece, que cree en Dios, no va a haber nada que lo mueva. Y se va a poder levantar y seguir el camino. ¿Cuántas personas caen por no creerle a Él? ¿Cuántas personas se detienen por no creerle a papá? Tal vez tú estás detenido, viste un fracaso, viste un problema, viste una situación difícil y frenó tu vida. Ibas en viento en popa creciendo, pero hubo algo que te tambaleó, que te hizo caer y ya no te levantaste. Cuando en la Biblia nos enseña que aquel que se cae se tiene que levantar, porque el que está con Él es mayor. Dile al que tienes al lado, tienes que creer. Yo una vez me subí a un videojuego que era como una montaña rusa. No, si me subo a una, la verdad salgo gritando, no sé, yo creo que me desmayo así como los videos que salen.
porque no hay paz en mi corazón. Me mareo y luego me empiezo a destabilizar. Pero cuando tu confianza está en Él, sabes que nada te va a hacer caer. Cuando estás en Él, sabes que nada te va a hacer tropezar y que nada te va a frenar. En el mundo puedes decir, me va a frenar, que va a escasear el recurso. En el mundo me va a frenar tal vez porque hay amistades que no me hablan. Pero cuando estás en el reino y crees en Él, no va a haber nada que te detenga, no va a haber nada que te saque de balance, porque creíste en Él. Y a través de creer en Él vas a conocer más de papá. Porque el que cree experimenta, iglesia. ¿Quieres experiencias con Dios? Tienes que creerle y atreverte a hacer locuras. ¿Cuánto fue la última locura que hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo loco que sentiste de parte de Dios? Lo tenías que hacer. Y aun cuando veías la situación, la circunstancia, dices, ¿cómo lo hago? Solamente cree y muévete y levántate. A veces Dios me dice, da, y yo digo, Dios, no traigo, ¿qué onda? Checo la cartera y le digo, no puedo. Pero a veces Dios te lleva a situaciones extremas para que aprendas a entender que si crees en Él, todo va a ser posible. Que aun cuando des y en lo natural escasee lo natural, vas a ver la mano de Dios en medio de tu vida, porque permaneciste en Él. En el mundo la paz la determinan cuando la circunstancia está tranquila. No hay movimiento, hay tranquilidad. Pero en el reino, nuestra paz está determinada por lo que le creemos a papá. Tú le puedes creer y va a haber paz en tu corazón. Si yo te dijera, Dios, emprende lo que has soñado, empréndelo, ¿cuántos darían el paso de fe? ¿Cuántos voltarían primero? A ver, ¿cuánto traigo? ¿Tengo la capacidad? ¿No tengo la capacidad? ¿Cuántos se levantarían a la primera sin dudarlo? Entonces mi pregunta es, ¿por qué todavía estás en el mismo lugar? Yo he escuchado lo que Dios ha declarado de muchos de ustedes y han sido cosas de grandeza. Pero porque en un tiempo dudaste, algo te sacó de balance, algo turbó tu corazón, que te caíste del lugar que Dios había señalado para ti. Si sabes, ¿quién sabe cuál es el camino? ¿Sabe a dónde va? ¿Quién sabe a dónde va Jesús? ¿Quién sabe cuál es el camino? Pocos. Porque Jesús les dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis cuál es el camino? Porque aquel que cree en el Padre, que está cerca de Él, va a saber dónde va su papá. Va a saber a dónde se dirige. Porque papá, créeme que te lo va a abrir, te lo va a contar. Porque estás cerca de Él. Dile al que tienes al lado, tienes que estar cerca de papá. Lo que le crees a papá determina lo que te puedes levantar. Jesús les dijo, ustedes saben a dónde voy, ustedes saben cuál es el camino. ¿Por qué hay duda en un discípulo? ¿Por qué no sabe a dónde va? Tal vez la palabra, porque si analizamos el contexto de esta historia, estos versículos se encontraban ya a la antesala del ir Jesús al Getsemaní y de ir a la cruz. Jesús ya sabía que se iba a despegar de ellos. Jesús ya sabía que se iba a distanciar, pero Jesús ya les había enseñado por tanto tiempo. Yo creo que tenían entre 2, casi a 3 años en esta situación, cuando vivieron esta escena en lo que nos relata la Biblia. Ya sabían a dónde iba Jesús. Sabía que su destino es volver al Padre. Sabía cuál era el camino. Sabía que Jesús había enseñado esa parte, que solamente a través de Él puedes conectarte otra vez con papá. Y que su propósito aquí en la tierra era restablecer esa relación, para que en la tierra se viviera un tiempo de paz. No digo faltas de guerra,
No digo falta o escasez de batallas. No digo falta de retos. No estoy diciendo que ausencia de situaciones difíciles, pero garantizada la paz en medio de cada uno de ellos. Me encanta lo que dice el Salmo 23, que dice que donde ande valle de sombra de muerte, no hay temor alguno en mi corazón, porque sabes quién es el que está contigo, iglesia. Y cuando sabes quién es el que está contigo, nada te va a hacer frenarte y te va a hacer levantar. Si sabemos que estamos aquí para establecer el reino y que vayas de gloria en gloria, ¿por qué no te has levantado? Si crees en el Padre, sabes cuál es la ruta, el camino trazado para tu vida. Tienes el destino ya para ti. Pero ¿qué pasa? Gente dice, es que no sé a dónde ir, no sé a dónde voy, me tengo que dirigir. Es porque no le has creído a Dios. Es porque no le has creído a su palabra. No has escuchado su voz a causa de no creerle. Porque escuchaste la palabra y tal vez causó mucho ruido en tu vida y dijiste, no, no puede ser. Pero cuando tú te atreves a creerle a Él, no va a haber duda en tu corazón y te vas a levantar y vas a seguir hacia adelante. Y para atrás, como dice, ni para tomar impulso. Sabemos que nuestra vida en Cristo es ir hacia arriba, hacia adelante y sin frenar. Porque está Él con nosotros, iglesia. Lo que conoces de Él va a determinar hasta dónde vas a llegar. Tal vez Felipe dudó y pues no sé a dónde vas, Jesús, a dónde tengo que ir. Pero lo que conoces de Él determina hasta dónde vas a llegar. Entonces haz esta pregunta, ¿hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde has llegado? Dile al que tienes al lado, ¿hasta dónde has llegado? Vuélveselo a preguntar, ¿hasta dónde has llegado? Es en proporción de lo que conoces de nuestro Dios. Si pensaste que eras una maceta de corredor, es que no conoces nada de Dios. Para Él eres su campeón, eres su princesa, eres lo más valioso. Pero es a medida que lo conoces, en esa medida sé quién está conmigo y sabes por dónde te tienes que ir. Porque hay cosas que te sacan de balance, porque no has introducido en una relación con papá. Porque cuando tú te introduces en una relación, estos discípulos estuvieron tantos años con Jesús y todavía hay duda de a dónde va a ir. Jesús dio por que ya entendían que a dónde se dirigía Él. Y vemos que cuando lo van a aprender a Jesús, Pedro de repente saca la espada y le dice, cálmate, Pedro, yo tengo que llegar ahí, sé a dónde tengo que ir. Tal vez las circunstancias no son las mejores, pero nada me va a hacer dudar de levantarme. Nada va a frenar que me levante. Nada va a frenar o parar que yo siga caminando. Pero es donde entra en nuestra vida que la forma que vivimos realmente manifiesta o evidencia realmente lo que comprendemos para lo que fue o para lo que fui hecho. Porque créeme que tu manera de vivir me expresa esa parte, iglesia, que no has comprendido a veces para lo que fuiste hecho, para lo que fuiste creado. Yo te puedo decir, fui creado para tener victoria sobre victoria. Fui creado para ganar cada batalla. Fui creado para conquistar lo inconquistable en lo natural. Porque conozco quién está conmigo y le he creído a cada palabra que ha dicho sobre mi vida. Créeme que al principio mucha gente se emociona cuando suelta a Dios una palabra sobre tu vida. Pero no debe ser una emoción, iglesia, debe ser una decisión en base a lo que has creído. Hace años Dios me dio una palabra y me dijo, vas a hacer esto, el otro. Implicó de mí que me levantara y que empezara a hacer cosas y que todavía me faltan de hacer y que ya
quiero continuar haciendo porque sé a dónde voy. Sé cuál es el camino y le he querido a lo que Dios ha declarado sobre mí. Fue un evento de jóvenes, no era palabra para mí, por supuesto, pero Dios tomó ese tiempo para tomarme y decirme: hijo, tengo esta palabra para ti. No sé cuántos pueden responder a la palabra que Dios tiene esta mañana para ustedes. Que es tiempo de que te levantes. Yo creo que Dios ha soltado una palabra sobre tu vida y la has dejado muerta, la has dejado hasta ahí porque hubo algo que causó ruido en tu vida, que dijiste: no puedo. Cuando Dios dice solamente cree, cree. Porque aquel que cree no se va a detener, no se va a frenar, porque conoce cómo es nuestro Dios. En su palabra dice que no te va a soltar hasta que cumpla y te forme y diga y hagas todo lo que ha dicho sobre ti. Y créeme que si mi Dios lo dijo, no lo va a hacer, no lo va a dejar de hacer hasta que vea hasta donde tienes que llegar. Y en todo esto que vimos de los versículos que leímos, quiero centrarme en una parte central. Jesús les dijo: yo sé a dónde voy, yo sé cuál es mi camino, cuál es mi ruta. Y lo hemos visto en la serie de Hijo. Y la expresión aquí es porque papá mora en mí. Papá mora en mí. Si Dios morara en tu corazón, transformaría todo lo que hay en tu vida. Quitaría toda duda, quitaría toda distracción, porque tú lo harías a un lado para que Él se establezca en medio de tu vida. El problema está que no lo dejamos establecer, iglesia, y engrandecemos los problemas, engrandecemos nuestros enemigos, engrandecemos los gigantes que están enfrente de nosotros, en vez de engrandecer a mi Dios. En la mañana tocaba unos versículos cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, y relataba la parte que ellos lo frenaron. Se frenaron de entrar una generación a la tierra a causa de creer que lo que iban a conquistar era más grande que ellos, sin saber que el valor que tenían ellos no era por lo natural que tenían en lo físico, o lo que pueden tener en su bolsillo o en sus capacidades. La grandeza de ellos no moraba en eso. La grandeza de ellos moraba en que Dios habitaba en medio de ellos. Y aquí empieza la palabra en estos versículos, que si crees en Él, aquel que cree hace habitar a papá en medio de su vida. Aquel que cree hace que la presencia de Dios descienda en medio de su lugar. Aquel que cree en medio de su situación difícil hace que papá obre en medio de él. Aquel que pasa enfermedad pero cree en Dios hace ver el mover de Dios en medio de esa enfermedad, a causa que le cree a Dios. Dile al que tienes al lado de: tienes que creer. Y siento que el día de hoy es tiempo de que vueles alto, iglesia. Tienes que volar alto, tan alto como Dios ha declarado sobre tu vida. Y no hay edad. Tal vez aquí hay niños, hay unos más grandes, no hay edad. Porque la Biblia me recuerda una parte donde había un joven de 80 años que recordó una promesa de 40 años atrás y le dijo a Josué: ¿sabes qué? Papá declaró esto sobre mi vida y yo me voy a levantar para tomar esa tierra. Y no dudo que Dios pueda hacer lo mismo cuando yo tenía 40 que cuando tengo 80. Porque mi Dios es todopoderoso. Porque era a través de lo que había creído de Él y de lo que había conocido de Dios. Cuando tú le crees a Él, en medio de tus problemas, vas a conocer una parte de Dios que Dios te quería mostrar en medio de ti. En vez de quejarte: ¿por qué Dios me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? ¿Cuántos han dicho eso en una situación difícil? Yo que voy, que soy fiel, que diezmo, que ofrendo, que participo, voy. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Cuántos dicen amén? Es naturaleza humana, iglesia.
en vez de gozarme por la situación que estoy viviendo. Créeme que cuando mi esposa y yo no podíamos tener hijos, yo decía: Dios, ¿por qué no escogiste a otra pareja? ¿Por qué tenías que escogernos a nosotros? Pero créeme que a través de esa experiencia conocí a un Dios de lo imposible. Y no hubo nada que detuviera que me levantara en Él. En vez de frenarnos, de agüitarnos, de estar triste, mi esposa y yo le decíamos: vamos para allá, vamos a servir en esto, vamos a servir en el otro, porque nada va a detener que yo me levante. Nada va a detener lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Créeme que el mundo, las circunstancias naturales van a querer frenarte y ponerle un hasta aquí a lo que Dios ha declarado sobre ti. Pero solamente aquel que puede creer y está cerca de papá va a conocer el camino y va a saber que no se tiene que frenar hasta ver que la gloria de Dios descienda en medio de ese lugar. Porque sabe quién mora en medio de él. Jesús tenía claro esa parte, quién moraba en medio de él. Tenía claro que no era por él, era porque papá obraba a través de su vida. Aun siendo el mismo Jesús, les dijo a los discípulos: yo lo que yo hago y lo que hablo no es por mí, es por aquel que mora en mí. Si entiendes quién mora en ti, sabes que nada te va a hacer que te frenes, que no te levantes. Si sabes quién está en ti, nada te va a detener para que sigas avanzando y creciendo y alcanzando la estatura que Dios ha declarado sobre tu vida. Porque sabes quién está morando en medio de tu vida. Es tiempo no detenernos, iglesia. Pandemia, escasez de agua, lo que quieras, guerra en otro lugar, pero nada va a detener la palabra de Dios. Nada va a detener el mover de Dios. Y Dios ocupa gente que se levante aún en medio de estas situaciones y empiece a clamar y empiece a mover el cielo en la tierra, y que cosas empiecen a suceder en medio de cada situación. Pero necesita gente, hijos, que le crean y que se atrevan a levantar. Por mucho tiempo, iglesia, has estado dormido, pero este año Dios quiere levantarte para que veas su mover en medio de este lugar. ¿Cuántos se van a levantar? ¿Cuántos se van a levantar? Porque si no, Jesús te diría: tanto tiempo que he estado aquí y no me has conocido. En los últimos días, semanas, meses, ¿qué ha frenado tu vida? ¿Qué ha frenado tu vida? Puedo decir la escasez financiera, el COVID, hermano, está feo. Pero cuando crees en Él, quitas pretextos, quitas excusas. Aquel que cree en papá busca el pretexto, si me permiten decirlo de esta forma, para ver en cada situación a papá obrando en medio de él. Busca tal vez problemas para ver el mover de Dios en medio de su vida. Hoy en la mañana, créelo, veníamos para la iglesia y veníamos por Barragán. Le dije, y de repente sentí, se me puso una figura, una imagen, y dijo: vas a evitar un choque. Y dimos vuelta hasta Sendero y venía alguien a pegarnos y pité, me frené y todo, y evité el choque. Porque créeme que Dios, cuando tú estás en Él y tienes una relación cerca de papá, escucha su voz y entiendes lo que Dios va a hacer en medio de tu vida. Creo que después de que sentí eso, literal digo, pasó la imagen por medio de mí, y iba atento a lo que iba pasando. Porque otras veces vengo platicando, vengo riendo, vengo cantando con Sara y así, o con mi esposa, y a veces no pongo atención. Pero después de que vi esa imagen, puse atención a lo que iba pasando. Y es cuando entiendes que Dios está moviéndose a través de ti.
y sabes cuál es el lugar correcto que debes de tomar. A veces sí, no se ha evitado un choque y me han pegado, pero aún así veo el favor de Dios en medio de cada situación. Aquel que está en Cristo, aquel que entiende que Dios se mora en medio de él y entiende su lugar, entiende su camino, entiende a dónde va, ve todo a favor de él. Toda circunstancia adversa la ve a favor de él. Es más, te gozas en medio de las situaciones difíciles. Te atreves a alabar en medio de esas situaciones difíciles. Te atreves a levantar tu mano, aún te atreves a diezmar, a dar, aún cuando sabes que no tienes nada, porque sabes que Dios te está impulsando a que hagas eso. Dile que tienes al lado, es tiempo de hacer locuras. Nuestra forma de vivir determina por lo que decidimos escuchar. Nuestra forma de vivir está determinado por lo que me atrevo a escuchar. Tal vez Felipe, donde escuchó a Jesús, dijo: ¿saben a dónde voy? Tal vez dijo: se va a apartar de mí el maestro, se va a ir de mí Jesús. Cuando Jesús había anunciado que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, para que supiéramos que íbamos a tener a alguien que iba a estar que en cada paso que diéramos en esta tierra, que iba a haber alguien que me iba a levantar aun cuando estuviera caído, y aun cuando mis fuerzas fueran a caer, Él me iba a renovar las fuerzas. Jesús sabía que era necesario que Él estuviera allá para que viniera el Espíritu de Dios y morara en medio de nosotros, porque fue lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. El Espíritu de Dios moraba en ciertas personas, pero a través de la obra de Cristo, de Jesús en la cruz, se abrió la puerta para que todos tuviéramos acceso a la presencia de Papá. Pero solamente aquellos que se levantan y creen y permiten que Papá entre en medio de sus vidas, y que le dicen a Papá: lo que quieras hacer, Papá, a donde me quieras llevar, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este año viene de evangelismo. No sé cuántos se van a levantar. Podrá hacer frío, podrá llover, pero créeme, nada nos va a detener. Sean pocos, sean muchos, nada va a detener lo que Dios quiera hacer. En la Biblia hay alguien que se levantó y dijo: con pocos o con muchos, Dios puede hacer algo en medio de nosotros. Y creemos eso, iglesia, porque donde su palabra dice, donde hay multitud, su presencia va a estar ahí. Su palabra dice: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí voy a estar yo. Y si está Dios, va a haber un mover en medio de ese lugar. Solamente ocupa que alguien se levante y tenga ese corazón, esa disposición para servirle a Papá y provocar que el cielo descienda en medio de su casa, en medio de su familia. Tal vez tú dices: tal vez mi esposo no quiere, mi esposa no quiere, pero con que tú te levantes y te pongas de acuerdo con alguien más y digas: vamos a orar, vamos a clamar, vas a ver el mover de Dios en medio de ti. Y va a cambiar tu forma de ser, tu estilo de vida. Y ya no vas a hacer caso a lo que escuchas del mundo, vas a hacer caso a lo que Dios ha declarado sobre ti. El problema de vivir una vida anterior todavía es que no he entendido lo que Dios declaró, la imagen que declaró Dios sobre mi vida. Porque está determinada al lugar donde va Jesús. Está determinada al camino que Jesús marcó sobre nuestras vidas. Si tú estás en Él, vas a entender identidad. Qué tan importante es entender cuál es el camino, iglesia, porque si yo entiendo el camino, voy a entender la imagen que Dios declaró sobre mi vida. Y lo ves en Génesis 1. Digo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, el reflejo de Dios aquí en la tierra. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Qué has estado escuchando los últimos meses? ¿Qué has estado escuchando, iglesia? Felipe escuchó 2 años y medio de todo lo que declaraba Jesús. Escuchó cada parábola donde semejaba el reino cuando se movía aquí en la tierra, lo que era el reino aquí en la tierra.
pero tal vez no escuchó tan claramente lo que lo que Jesús había declarado, y tal vez todavía había duda en su corazón, pero no estaba mal. Jesús se le aclaró, dijo: ¿sabes qué? Debes de creer. Si crees, empieza, si crees en quién, en Dios, si crees en mí, nada te va a mover, iglesia, nada te va a mover, y nada te va a hacer que sigas haciendo las mismas cosas. Una señal de que te has levantado es que no sigues visitando los mismos lugares que visitabas antes. Una señal que te has levantado es que no te comportas como te comportabas antes. Una señal que te has levantado significa que tu accionar no es el mismo como era antes. Cuando antes te movías por emociones o sentimientos, una vez que te encontraste con Dios y te levantaste en Él, sabes que no dependes de sentimientos, dependes de una decisión de decir: ¿sabes qué, papá? Nada me va a parar. Es tiempo, iglesia, de levantarnos en Cristo, de creer lo que Él ha dicho de nosotros. Si cada uno creyéramos lo que Dios ha dicho, este lugar fuera diferente. La atmósfera que se respiraría en este lugar fuera una atmósfera diferente. No habría dudas, no habría escasez, no habría, pues si se puede, habría una atmósfera del mover de Dios aquí, del poder de Dios actuando en medio de cada uno de nosotros. Como te mencioné, no es ausencia de problemas, no es ausencia de batallas, no es ausencia de situaciones difíciles, es vivir una vida en el poder de Dios. Dile que tienes al lado: el levantarte es vivir una vida en el poder de Dios. Cuando tú te levantas, te conectas con el Padre. Cuando tú te levantas a su voz, te conectas a Él. Y si tú te conectas a Él, créeme que el resultado que vas a ser moldeado a su imagen. Si tú te levantas a Él y le crees a Él, créeme que el resultado es que vas a ser moldeado y tu vida va a ser cambiada. ¿Por qué no eres cambiado? Porque no le crees y no te levantas. No te atreves a soltar lo que hacías antes. ¿Cuántos de ustedes ya dejaron por completo lo que hacían antes? Dicen: no, en lo natural es difícil, hermano. Es difícil. A mí me gustaban las cumbias y todo eso, de vueltas, música, todo muy padre. Pero a través de conocer a Dios, cambié todo eso por alabarle a Él. No te miento, al principio, sí, como todo es progresivo, es un proceso. Al principio en las bodas, de repente, ya saben, el piecito va, empieza. O de repente estás ahí en la calle, escuchas a lo lejos. Bueno, ahorita aquí nos ha tocado de repente que en las quitas ponen su pachangón, su música a todo volumen, pero ya no hay nada que me mueva el pie. Pero al principio, cuando iba caminando, todavía el pie como que de repente le tiene que: cálmate, pie, no hagas nada, obedece, porque ya no te tienes que mover como lo hacías antes. Ahora tu levantar está determinado por la voz del cielo. Ahora tu mover está por la voz del cielo. No está determinado por lo que el mundo diga. Pero parece que a veces nos movemos o nos levantamos dependiendo de lo que diga el mundo. ¿Cuántos de ustedes depende de que la gente le diga: lo hiciste muy bien, bravo, lo hiciste bien? Cuando en el cielo se está reconociendo lo que tú haces aquí. Dile al que tienes al lado: dime a qué te conectas. Es el resultado de lo que has sido moldeado. Conéctate al mundo, te va a moldear, te va a hacer a su manera. Conéctate a Dios y atrévete a levantar en Dios, y vas a ver en ti a un conquistador. Vas a ver en ti a un campeón. Si te ves al espejo, te debes de ver de esa manera. Aun cuando te levantes con toda la cara, con el almohadazo de aquí en la cara, con todos los pelos así de punta, cuando te veas al espejo, di: aquí se refleja un campeón. Pocos. ¿Qué hacemos, Efra? Porque tu levantar está determinado, iglesia, en qué tanto le crees a papá y en qué tanto es Él suficiente para ti. Y esta frase de suficiente golpea mi corazón.
Porque cuando Dios es suficiente, no va a haber nada que te pueda llenar de afuera. Cuando tú declaras que Dios es suficiente, no va a haber nada de afuera que pueda gobernar tu vida, porque todo depende de Él. Sabes que todo gobierno, toda autoridad va a ser del Padre, va a ser de su voz. Lo que diga es lo que va a gobernar, porque sabes que solamente lo que Él diga va a ser suficiente para tu vida. Quiero empezar a cerrar con esta parte. Tal vez Felipe esperaba que Jesús estuviera siempre para él en la tierra, y no entendía que la conexión ya había sido hecha con el Padre. Jesús en esta parte le expresa: sabes que yo ya me tengo que ir, ya se va a cumplir la obra, se va a volver a abrir el cielo. Aquello que te frenaba, aquello que te paraba, aquello que no te dejaba ver, va a ser quitado, va a ser quebrantado, y vas a poder entrar a la presencia de papá. Porque no le dijo: el Padre está en mí y yo en el Padre. Debía de entender que una vez que Jesús estuviera allá, Jesús iba a estar más cerca de su corazón. Pero a veces necesitamos de algo físico para poder levantarnos, y es tiempo que nos movamos en fe, iglesia, que demos esos pasos de fe, y que no haga nada y nadie que te mueva del lugar que Dios te sembró. Gente se mueve y pierde el lugar cuando Dios ha determinado: sabes cuál es el camino, sabe a dónde voy, sígueme. O no dijo: pues toma tu cruz y sígueme. Cuando le habló a los discípulos, digo: pues sabes qué, pues órale, sígueme, porque lo tienes que seguir, iglesia. Y tu destino no está aquí en la tierra, tu destino está cerca de la presencia de papá. Aquel que se levanta entiende que su destino está determinado a estar cerca del corazón de papá. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tocar el último canto. Vamos, cierra tus ojos, iglesia, porque sé que hay cosas que han detenido tu vida, pero esta tarde se tienen que romper. Tal vez tu esposo no viene y pensarás que tienes que decirle todo lo mal que ha hecho, cuando tu lucha está en doblar rodillas y empezar a clamar por él. Un joven me dijo de una situación que estaba pasando en su familia. Yo le dije: hay que orar y clamar a Dios, y Dios va a ser el que se va a empezar a mover. Y no nos detengamos en orar. Cuando tú pones cuando tú entiendes esa parte y vives en el reino y crees en el reino y crees en papá y sabes lo que él puede hacer, todo lo pones en sus manos. Tal vez en lo natural pudimos hacer muchas cosas, pero cuando entiendes reino, entiendes que no hay mejor lugar que estar alabando y alabando a nuestro Dios y dejar que se empiece a mover en medio de esa situación. Tal vez cosas han frenado tu vida, han marcado tu corazón y te ha hecho un hasta aquí. Pero esta tarde vamos a romper con todo eso, iglesia. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad.
Decláralo, iglesia, decláralo. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. Jesús, no pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Eres tú. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. 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 Tal vez este discípulo quería ver algo visible. Tal vez este discípulo quería ver la ruta marcada en un mapa que lo llevara a ese destino, que lo llevara otra vez a Él. Y aquellos que andamos en el reino sabemos que no andamos por vista. Y cuando Dios, tú te levantas en Dios, créeme que no va a haber un camino visible por el cual puedas ver, pero va a ser el camino más seguro, iglesia. Cuando tú entiendes que te mueves en Dios, te vas a mover en lo invisible, en aquellas cosas que no vas a ver, no vas a comprender, pero lo único que tienes que saber es que te tienes que tomar la decisión de levantarte y seguir a donde Dios te había marcado. Abraham, Dios le pide a su hijo y le dice: ¿sabes qué? Tú camina, porque va a haber un monte el cual te voy a señalar, en donde tienes que hacer el sacrificio. Y Abraham toma a su hijo y toma todo lo que necesita para llegar a ese lugar, aún sin saber a dónde se tenía que dirigir. Él solamente sabía que se tenía que levantar y confiar en Dios. Su acción de levantar estuvo determinado por lo que le creyó Dios, y él no dudó, no hubo duda en su corazón, y él decidió ir adelante al lugar donde Dios le había marcado. Y yo puedo decir, ¿cuál lugar? Él solamente sabía que tenía que levantarse y caminar. Tal vez estás esperando tantos años, esperando ver algo para poderte mover. Y hoy quiere Dios traer esta palabra para decirte: tienes que moverte en aquello que no puedes ver, en aquello que tal vez no puedes palpar.
así se mueve nuestro Dios. Si lo conocieras y escucharas su voz, sabrías que papá se mueve de esa manera. ¿Cuántos años yo y mi esposa pasamos y los sostuvimos en una palabra que salió del corazón de papá? Y un papá tan bueno me pone en una visión. Y pude ver a mi niña de 4 o 5 años cuando no la tenía aquí. Y la pude sentir y pude tener su aroma tan claro. Que doy testimonio que créeme que cuando llegó a esa edad dije, este aroma es el mismo que tuve en esa visión. Pero me tuve que mover, iglesia, en lo que no vi. Es tiempo de que te muevas en lo que no ves. Si estás esperándote a levantar hasta que veas, te vas a quedar en el mismo lugar. En la mañana decía que cuando Dios levantó, tuvieron que cruzar el río Jordán. Pero una vez que cruzaron ese río Jordán, no se frenaban. Ellos estaban en la orilla y no se frenaban. No pasaban. El río seguía con su fluir. Necesitaba que sus pies estuvieran tocando la orilla. Mismo Moisés le dijo, entra al mar, párate en el mar. Y Moisés se tuvo que parar y entrar al mar. Y no sé si cuando iba avanzando y tal vez el agua iba llegando más arriba, todavía el mar no se partía. Pero no hubo nada que lo detuviera. Aun cuando no podía ver. Bueno, sí veía algo, iglesia, tenía claro, veía el mar. Pero no veía el modo, la forma que se pudiera abrir. Esta mañana te quiero decir, esta tarde te quiero mencionar, aun cuando no veas la forma de cómo se puede abrir en tu situación, Dios te está diciendo, levántate, empieza a caminar, empieza a creer, no dudes, empieza a creer, y aun cuando no veas, sigue avanzando, no te detengas, porque en la medida que vas avanzando, vas a ver la gloria de Dios en medio de ese lugar. Vas a ver que papá está en medio de ti. Por eso le dice Jesús, ¿qué onda? Has estado tanto tiempo conmigo y no me has visto. No me has sentido que he estado cerca de ti, te he palpado, tal vez te he abrazado, he platicado contigo y aún dices que no me conoces. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Y creo esta tarde que sueños que estaban muertos, Dios los empieza a volver a traer vida. Y así como nosotros nos tomó de la nada y nos formó, esta tarde Dios empieza a traer otra vez ese viento de vida sobre cada sueño. Pero aunque está en el corazón de papá avivar otra vez ese sueño, va a depender de cada uno de nosotros que nos levantemos y creamos, aun cuando no lo pueda ver, no lo pueda sentir, no lo pueda palpar. Créeme que lo que nos sostuvo estos años a mi esposa, a mí, fue la presencia de Dios. Porque en lo natural era feo ver a alguien y ver que podía tener familia. Si de repente tu corazón en lo natural se entristecía y decías, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué me está pasando? Pero decía Dios, no me voy a soltar de ti. No me voy a soltar de ti. ¿Cuántos esta mañana, esta tarde pueden decir, papá, no me voy a soltar de ti? Tal vez la situación que has vivido ha marcado tu corazón. Tal vez la situación que has vivido, la condición, ha querido turbar tu corazón y sacarte de balance. Pero que esta mañana, esta tarde le puedes decir a Dios, ¿sabes qué, papá? No me voy a soltar de ti, papá. Y me voy a levantar, Señor. Y Dios pone esta figura en mi corazón, como un niño que cuando se va a caer, pero va agarrado de la mano de papá. Aun cuando se vaya a caer, el papá lo va a levantar. Y esta noche, esta tarde, veo a gente que Dios los está levantando. Veo que está levantando sueños. Creo que está levantando matrimonios. Creo que está levantando de cada situación que has pasado, que has vivido en este tiempo atrás. Papá te ha estado sosteniendo, iglesia. Papá te ha tenido de su mano. Es tiempo de creer y que tú te levantes. En lo natural, esta expresión, ¿cuántos de sus niños se han querido caer y como que lo quieres levantar? Pero hasta que el niño no se pone sus pies en sí y se levanta, lo levantas por completo. Porque Dios necesita eso de nuestras vidas. Que nada te mueva de tu lugar. Que nada te saque del camino.
que nadie te saque de la ruta que Dios ha declarado sobre tu vida. Vamos, cierra tus ojos y empieza a alabar a nuestro Dios. Dile que no te vas a detener. Hasta que tu gloria Dile que no te vas a detener. nos consuma. Vamos, que esta tarde nada frene tu alabanza. Adoraré. Porque tal vez en medio de la alabanza, aquello que habías sentido, aquello que te había frenado, se va a empezar a quitar. Vamos, empieza a alabar a Dios. Levanta tus manos, tú que estás en tu casa, levanta tus manos, empieza a creer que Dios está en medio de tu casa, Dios está en medio de ti y Dios va a hacer algo en medio de tu vida. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Que lo que has visto por años no te detenga, cree que Dios puede hacer un cambio en medio de tu vida. Gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Así es, papá, no nos detendremos, Señor. Hasta que tu gloria nos consuma. Padre Dios, transforma cada vida, Señor. Transforma cada corazón, Señor. Quita, papá, todo estorbo, Señor. Que se rompa en medio de ellos, papá, toda muralla, Señor. Que se rompa en ellos, papá, toda cadena, papá, que los había frenado, Señor. Que las había puesto hasta aquí, Señor. Hoy declaramos, papá, por tu palabra, Señor, que se rompen, papá, esas cadenas. Que se rompen, papá, esas ataduras, papá. Gloria nos consuma, adoraremos. Vamos, tú sabes lo que te está frenando. Empieza a romper esta tarde. Vamos, tú sabes lo que te está atando. Empieza a romperlo en el nombre de Jesús. Vamos, créelo, iglesia, créelo. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Yo sé que Dios puede encontrar a alguien con ese corazón. Porque cuando tus ojos están puestos en Él, a tu problema le dices: tú no puedes con mi Dios. Cuando tú te atreves a clamar, a buscar a Dios, haces que tu problema sea menos. Que comparado con Dios es nada lo que estás viviendo. Que lo que tal vez has vivido por años, una vez que lo pones al lado de la presencia de papá, dices: no es nada frente a mi Dios. Tu palabra dice: si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Porque cuando Él está, nadie te puede hacer guerra, nadie te puede hacer batalla, y la victoria la tienes garantizada. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.